Bueno, muy bien, son las 9:03. Un aneurisma que se puede formar en diferentes partes del organismo. Eso es de lo que vamos a hablar justamente el día de hoy con el doctor Marco Mora. Él es neurocirujano y nos va a explicar, primero que todo, cuáles son esos detonantes del aneurisma. Doctor Mora, como siempre, es un placer tenerlo aquí en nuestra casa. ¿Cómo está? Buenos días, Patricia. Un placer estar acá otra vez. Cuéntenos, ¿cuáles son verdaderamente esos detonantes, verdad? ¿O por qué se produce el aneurisma? Muy bien. A la palabra aneurisma, primero, hay que entender un poquito de qué se trata. Es una palabra que viene del tiempo de los griegos y que significa dilatación de un segmento. Una arteria tiene una debilidad en la pared, se dilata y forma una especie de un globito. Sí. Y ya en ese momento ya es un aneurisma de tipo globoso, digámosle así, porque hay otras categorías más. Pero en el cerebro, especialmente hoy, nos preocupa el tipo de aneurisma que se presenta en esta forma, como un globito, a partir de una arteria debilitada en sus paredes, y que puede producir una imagen del cerebro como esta. El cerebro normalmente es gris rosado. Y se pone tan rojo, doctor. Pero la ruptura de un aneurisma produce una invasión de sangre tan severa y tan grave que nos hace aparecer el cerebro en esta forma. Eso es, digamos, lo que podríamos ubicar dentro del concepto de aneurisma, desde luego sin olvidar que también en la aorta suceden aneurismas muy graves, que hay microaneurismas en la retina de los pacientes diabéticos y que hay aneurismas en otras partes del cuerpo, de la economía, del cuerpo humano, pero especialmente hoy nos ocupa el problema del cerebro. Ahora, doctor, por ejemplo, hay mucha gente que le preocupa donde le duele mucho la cabeza, ¿verdad? Siente que le va a estallar algo. Esa sensación, digamos, que puede ser en mil y unas situaciones, ¿pueden dirigirnos hacia allá o no necesariamente? Bueno, en clínica describimos siempre como el aneurisma roto el peor dolor de cabeza de la vida. Alguien que siempre ha tenido dolorcitos, molestias de dolor, pero ese día tuvo el peor dolor de cabeza de su vida. O alguien que nunca ha tenido dolor de cabeza y que presenta un día de tantos un intenso dolor de cabeza. Eso es lo que nos avisa y nos dice, es probable que haya un aneurisma y es probable que haya un aneurisma roto, y ojalá podamos ir a un servicio de emergencias y pueda ser detectado el problema, porque existe el agravante de que en muchos pacientes no se entiende bien, no se sabe bien qué está pasando, y si no hay un apoyo de una imagen, claro, o si el médico no tiene aquella sospecha allá adentro y decir que no se me escape este aneurisma, porque se me escapa, se va para la casa y el paciente está en un gravísimo peligro. Porque ese aneurisma o esa pelotita, digamos, como mucha gente le llama como es como ver una llanta, ¿verdad? Un neumático, como una teta que se le hace, que decimos popularmente. Sí, claro. Ahora, para que precisamente no se nos escape, y a nosotros como pacientes no se nos escape la posibilidad de que algo esté parecido en nuestro cerebro, doctor, ¿cuál podría ser el primer signo de alarma, el primer síntoma que nos alarme inmediato? Bueno, dolor de cabeza de esta característica que acabamos de decir. Dolor de cabeza muy intenso, un día pasó un aviso y ya un día ya se declara verdaderamente el aneurisma, ya el paciente ya no puede quedarse en la casa y ya busca ayuda en un servicio de emergencias, en un consultorio de un médico, y ya en ese momento ya se ha declarado el problema del aneurisma roto. Ya se ha diagnosticado ahí, digamos, ya está. Faltarían métodos como la punción lumbar y ver que el líquido cerebroespinal se encuentra invadido por sangre, porque esto que vemos acá pues también corre goteando hacia la médula espinal, y entonces una punción lumbar nos dice a nosotros hay sangre anormal en el líquido, hay alta sospecha de un aneurisma roto y el paciente debe llevarse a un TAC, a una resonancia, ojalá una arteriografía lo más pronto posible. Ahora, doctor, mucha gente se pregunta que si a lo mejor un buen susto, un buen colerón podría detonarme algún peligro. Bueno, muy bien. El gran problema es que la mayoría de las personas
que tienen un aneurisma no saben que tienen aneurisma. Sí, claro. Entonces, claro, una presión arterial elevada por una circunstancia emocional o por alguna circunstancia de su propia salud que se eleve de golpe, pues lógicamente podría en ese momento romperse el aneurisma. ¿Un golpe en la cabeza también podría sumar o no, doctor? No es lo normal que nosotros vemos en clínica que sea un golpe. Hay otra variedad de aneurismas que se originan en el cuello, que les decimos aneurismas disecantes, que se lacera una arteria y se forma un aneurisma disecante y puede ascender o puede producir repercusiones dentro del cerebro. Okay. Esa sería la forma de trauma más relacionada con esta variedad de aneurismas. Ahora, doctor, en el grupo nuestro de mujeres, ¿las pastillas podrían hacernos más vulnerables o propensas? Las pastillas anticonceptivas desgraciadamente tienen una advertencia a la mujer que las toma, y es que las hace más vulnerables a las hemorragias cerebrales y a las trombosis cerebrales. No se ha dicho específicamente, así como que las pastillas predispongan o puedan producir la ruptura de un aneurisma. No directamente, pero indirectamente en la forma que le acabo de decir, de otro tipo de hemorragias cerebrales y otro tipo de trombosis, formación de un coágulo en una vena, ese tipo de problemas sí están relacionadas con pastillas anticonceptivas. ¿Y en el caso de los tratamientos para las varices, doctor, se relaciona? No tiene que ver, porque si hablamos de aneurisma cerebral, y hablamos de enfermedad venosa, que es de las varices, pues como que son cosas aparte, ¿verdad? Okay. Así que no sería, digamos, de esperar que exista esa relación. Y digamos, podríamos decir que las personas nerviosas o las personas cansadas o las estresadas podrían ser más vulnerables, o tampoco habría relación en este caso. Bueno, si estudiamos un poco la demografía de la presentación de un aneurisma, vamos a encontrar que por cada 3 mujeres, 2 hombres tienen aneurisma. Ok. Las personas que tienen presión arterial elevada pueden tener más aneurismas. Las personas que fuman pueden tener una degeneración y un problema en la pared de las arterias y producir un aneurisma. Las personas diabéticas también tienen más tendencia. Así que se van combinando una serie de factores. Sí, la edad, por ejemplo, la edad no es normal que en gente jóvenes, en niños o en adolescentes. Eso le iba a preguntar, eso es muy más grandes, ¿verdad? Más adultos. Media, sí, digamos de los 30 a los 50 años es donde más vemos pacientes con aneurismas rotos. A diferencia de las hemorragias cerebrales de la persona mayor, después de los 60, 70 años, son hemorragias diferentes, son no por un aneurisma, sino por un defecto de una pared arterial que se rompe, pero no por origen de aneurisma. Ahora usted decía que muchos no sabemos, ¿verdad? Uno no sabe si tiene ese aneurisma. ¿Cuánto tiempo pasa ese aneurisma o esa bomba de tiempo ahí sin saberlo? Muy bien, en esto las estadísticas, Patricia, varía mucho, porque varía si la hacen en Japón, si hacen el estudio en los Estados Unidos o en Canadá o donde fuera. Varía mucho las estadísticas y las respuestas a esta pregunta suya. Yo podría decirle que un 80% de las personas que tienen un aneurisma se mueren con el aneurisma sin nunca romperse. Por lo tanto, es una patología, es una enfermedad muy difícil. Sí, claro. Tendríamos que hacerle resonancias con angioresonancias a toda la población. Imagínese lo que eso significa para poder, digamos, entrar en un tratamiento preventivo de las hemorragias por aneurismas cerebrales. ¿Habría ¿habría alguna manera de prevenir un aneurisma? ¿De cuidarnos para no tenerlo? ¿O es también? Pues sí, existe, digámosle, medidas higiénicas, cuidarse la presión arterial, cuidar el peso, cuidar el azúcar y sobre todo cuidar la presión arterial y no fumar. Eso es lo básico. Ahora, tratamientos. ¿Qué es lo que nos ofrece la medicina en este momento frente a un aneurisma? Muy bien. Lo primero y lo más importante es detectar el problema. Detectar el problema en un servicio de emergencias, en un consultorio de un médico, poderlo detectar a tiempo, poder llevar al paciente a un tratamiento. Entonces, ¿cuáles tratamientos? En este momento,
La forma ideal que se ha desarrollado es la forma de tratamiento endovascular, que se parece como a un cateterismo cardíaco. El mecanismo es meterse dentro de la circulación arterial y llevar un catéter hasta el lugar del aneurisma, introducir ahí un hilo de un metal que promueva la coagulación, en este caso platino. Entonces este hilito, como un ovillo de lana, se va metiendo ahí y acomodando en la forma del aneurisma hasta que queda, como quien dice, tapado. Como sellado, digamos. Queda sellado, eso se coagula y deja de ser un peligro. Digamos que eso es una cosa que el paciente entra un día, al día siguiente se le hace el procedimiento, al tercer día ya va para la casa. Existe la otra variedad, que es la variedad convencional de abrir el cráneo, ingresar a la circulación cerebral por fuera, y ya es una operación mucho más compleja, de más complicaciones. Y siempre luego, la cirugía tiene un riesgo. Y las cirugías de este tipo abierto pues tienen un alto riesgo. Ahora, si es demasiado grande, hay que operar y operar. ¿Esa es la única alternativa? Los aneurismas grandes, gigantes, son de los más peligrosos, de los que más fácilmente se rompen, y los que son más difíciles de tratar constituyen, digamos, un reto gigante, se llama aneurisma gigante. Es un reto gigante para el cirujano poder excluir un aneurisma que es sumamente grande, que estamos hablando de más de 2,5 centímetros de diámetro. Ya eso es un tamaño muy grande para el cerebro, y hay variedad de combinación de métodos, como sería el método endovascular combinado con cirugía convencional, etcétera. Doctor, para terminar nada más, me encantaría que pudiera rescatar nuevamente quiénes son las personas más propensas o vulnerables para que tengan más cuidado frente a una situación de estas. Perfecto, personas entre los 30 y los 60 años. Bien. Primero que nada. Hombres y mujeres, un poquito más la mujer. Los que fuman, hombres y mujeres. Esos son los que hay que cuidar más. ¿Por qué? Porque están sometiendo sus arterias a una enfermedad degenerativa y están más expuestos a aneurismas. Así que el tema sería volver al tema de la prevención, del cuidarse, de saber tener una consulta médica regular, claro. Saber que la supresión está bien, y la persona que se queja de dolor de cabeza, ponerle cuidado, hacerle exámenes de imágenes, buscar y estar seguros de que si no hay aneurisma, pues qué bien. Pero si ya hay un aneurisma y está a tiempo, lo ideal sería someterlo a una operación. Doctor, aquí yo le dije que esa era la última pregunta, pero sabe que ya me preocupa, porque cuando usted dice dolor de cabeza, yo he sido migrañosa toda mi vida, ¿verdad? Y me imagino que mucha gente en casa padece de mucho dolor de cabeza. Claro. ¿Qué tipo de dolor de cabeza? ¿Dónde en cabeza me duele? Para yo distinguir que puede ser una cosa o la otra. Bien, no es tan fácil esa parte. Sí, yo me imagino, pero... Afortunadamente tenemos hoy día el acceso a la imagen, a un TAC. Ojalá poder hacer un angio-TAC, que quiere decir, vamos a ver las arterias y vamos a ver si hay dilataciones, y si no hay aneurisma, todo el mundo tranquilo, vamos a tratar a este paciente con más calma, pero si hay aneurisma, dirigirlo a la persona adecuada para que sea intervenido. En el caso de la gente con hipertensión arterial, ¿cuál debería ser la recomendación para prevenir? Para prevenir, mantener una presión arterial normal, que cada individuo es diferente según la edad, según las otras enfermedades que tenga, pero si es un cardiólogo, si es un internista el que controla aquella presión, pues entonces mantener cifras no mayores de 140 la sistólica. Algunos pacientes ya de más edad no mayores de 160, no mayores de 90 la presión diastólica, y algo muy importante, coman poca sal. Ajá, y ahora lo hablábamos temprano. La sal produce aumento de la presión arterial, retención de líquidos, y nos exponemos a problemas de tipo cerebral. Ay, doctor, muchísimas gracias. Hay que cuidarse, hay que llevar una vida saludable, y de eso se trata, ¿verdad? Que pase un feliz día, doctor. Muchísimas gracias, Patricia, por toda la información de hoy. Muchas gracias. 9:18 minutos, hacemos una pausa, pero precisamente